Vamos a comenzar con esta clase de dolor. Va a quedar grabada también para cualquier cosa, para que la revise antes de la prueba. Bien, el dolor como un mecanismo de defensa, entre comillas, porque nos da, dentro de este sistema defensivo, nos da una alerta inicial, ¿ya? Una alerta de que algo malo está pasando en nuestro cuerpo, ¿ya? Lo que nos obliga, ¿cierto?, a detener muchas veces una acción. Entonces, vamos viendo qué es el dolor. El dolor es una sensación emocional, ¿ya? Y sensitiva, vamos a ir marcando ahí, desagradable que se relaciona con una lesión real y potencial a un tejido. O sea, hay injuria, pero van a haber sustancias que se van a liberar en algunas ocasiones de manera intracelular al extracelular. Tenemos muchos elementos que provocan dolor por estimulación de los nociceptores, ¿ya? Aquí encontramos como, por ejemplo, el adenosín trifosfato, el ATP, que es una sustancia que produce la mitocondria, que hemos estudiado en otras clases. eh, Estimula también los receptores, los nociceptores, con una sola consecuencia, que es la generación de dolor, ¿ya? Motivo más frecuente de consulta en centro de atención médica, porque nosotros cuando tenemos un dolor de cualquier tipo, y muchas veces independiente, ¿cierto?, de la causa, pero si tenemos un dolor en alguna zona de nuestro cuerpo, podemos preguntar, ¿cierto?, y visitamos al médico por un dolor abdominal, dolor cardíaco, etc. El dolor agudo es casi siempre el resultado de una lesión, ¿ya?, operación o procedimiento médico invasivo, ¿ya? También puede ser un síntoma de una infección. Durante los procesos infecciosos también se produce inflamación. Ahí tenemos otra sustancia como la histamina, que también es capaz de estimular algunos receptores del dolor, generando esta consecuencia. Por lo tanto, el dolor crónico puede ser un síntoma de una gran variedad de problemas de salud, y en algunos casos muy graves, como puede ser el cáncer, y en otros un signo clínico, ¿cierto?, de lo que correspondería a una inflamación crónica, como podría ser la artritis, ¿ya? Y ahí tenemos algunas definiciones, ¿ya? ¿Y qué nos podemos encontrar con esto del dolor? Por ejemplo, la alodinia y la hiperalgesia, ¿ya? Diversos estados de dolor conducen a situaciones en las que los estímulos habitualmente indoloros son dolorosos. Alodinia. Tocar, la presión, estímulos de frío, de calor, ¿ya? Que naturalmente en rangos habituales no generan dolor, pero en este caso sí podría estar generando dolor, ¿ya? Tenemos también otras causas de por qué un paciente, un sujeto puede estar experimentando dolor, incluso por el tacto, por el roce, ¿ya? Y también tenemos estímulos generalmente dolorosos que son aún más dolorosos, y eso lo llamamos hiperalgesia. O sea que naturalmente, por ejemplo acá en este dedo, naturalmente se tiene que sentir algo de dolor, ¿ya? Pero aquí se produce mucho más dolor por el estado de hiperalgesia que se encuentra ese tejido, en donde hay liberación de moléculas proinflamatorias, y algunas de ellas está estimulando los nociceptores y genera esta hiperalgesia, ¿ya? Que en el fondo es el aumentado nivel de dolor en esta zona, ¿ya? Hay tres tipos diferentes de alodinia: la térmica, la mecánica y la táctil. ¿En qué consiste cada una de estas alodinias? La térmica, la alodinia térmica, se refiere al dolor de temperatura suave, caliente o fría, la térmica, ¿ya? Mientras que alguien puede sentir molestia cuando hace mucho frío o demasiado calor, alguien con alodinia siente dolor por estos cambios de temperatura, ¿ya? Pero fíjese que aquí dice ligero cambio de temperatura, porque naturalmente si la temperatura está muy alta, 100 grados Celsius, el agua le va a doler. Pero acá dice cuando hay un ligero cambio en la temperatura. Cosa que ocurre también, por ejemplo, con este tema de comer un helado, ¿cierto? Cuando hay en la dentina la exposición de los nervios, las fibras tipo A, tipo C, que recubren, ¿cierto? En los túbulos dentinarios, ¿ya? Con estos cambios de temperatura también se puede generar un dolor exacerbado, que es la alodinia térmica. Mecánico, ¿ya? Alodinia mecánica. El dolor de la alodinia mecánica ocurre cuando hay un ligero movimiento a través de la piel, como la tela que toca la piel. A un sujeto que se pone los calcetines le duele los pies.
Un sujeto que se pone una polera y le duele todo lo que es el tórax. ¿Ah? Entonces, hay alodinia mecánica. Hay alodinia también táctil. El dolor de la alodinia táctil ocurre cuando se aplica una ligera presión a la piel y también se conoce como alodinia estática. Es lo mismo, porque después va a aparecer este término de alodinia estática. Táctil o estática es lo mismo. ¿Ya? Alguien que te golpea en el hombro, ¿ya? Generalmente no causa dolor, ¿ya? En el hombro no va a percibirlo como un dolor, pero alguien con alodinia táctil o estática, ¿ya? Encontraría doloroso ese estímulo. ¿Ya? Por lo tanto, estamos hablando de lo mismo. ¿Ya? No son diferentes clasificaciones, sino que es una manera diferente para abarcar lo mismo. ¿Ya? Táctil, presión. Existen, dentro de esta alodinia, nos vamos a otra gran familia que es la hiperalgesia. ¿Ya? Distintos tipos de hiperalgesia en función de las causas de su aparición y del tipo de estímulo que provoquen el dolor. ¿Ya? Entonces, la hiperalgesia es una exacerbación del estímulo doloroso. ¿Ya? Puede ser primaria o secundaria. La primaria aparece como consecuencia de una lesión. Consiste en un aumento de la sensibilidad en las terminaciones nerviosas, específicamente los nociceptores. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos una hiperalgesia primaria, aunque también implica alteraciones en el procesamiento de las señales del dolor a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Pero como consecuencia de una lesión. Esa es la clave. En cambio, la secundaria, completamente distinta, ¿ya? Es la hiperalgesia secundaria, las sensaciones dolorosas se producen en regiones distintas a la lesión, lo que llamamos dolor referido, ¿ya? Que vamos a ver en las próximas láminas. No obstante, puede utilizarse tanto para hablar de dolor excesivo en áreas que circundan a las que se encuentran dañadas como en otras más lejanas. Entonces, no necesariamente hay un dolor en la zona en cuestión, sino que puede haber una lesión en otra parte de nuestro cuerpo que va a generar también dolor a distancia. Un sujeto, por ejemplo, que tiene un infarto, a lo mejor no siente tanto dolor torácico, pero sí le duele la mandíbula y el brazo. ¿Ya? Entonces es una hiperalgesia secundaria. Un sujeto que tiene, por ejemplo, un daño o un cálculo de la vesícula biliar o en el hígado, probablemente en la zona del hígado no le duele tanto, pero le duele el hombro derecho. ¿Ya? Sujeto que tiene problemas renales, dolor renal, a lo mejor ni siquiera va a consultar por ese problema hasta que tiene un dolor secundario, las piernas. Pero ya cuando ocurrió eso con este dolor secundario, ya la patología está mucho más avanzada. ¿Ya? Bien, entonces, tenemos la hiperalgesia, que puede ser mecánica, aparece como consecuencia de sensaciones de presión, vibración, punción, roce, o sea, algo que genera la estimulación de los mecanorreceptores también, activan los nociceptores ya del sistema nervioso periférico, y podemos distinguir dos subtipos de hiperalgesia mecánica, la estática, o sea, sin movimiento, solamente aquí hay presión, ¿ya? Y la dinámica, ¿ya? La primera se asocia a un único contacto con el estímulo doloroso, ¿ya? Mientras que la hiperalgesia dinámica se da cuando el objeto está en movimiento, ¿ya? Entonces, en la primera no es necesario que haya movimiento, sino que está estático, solamente presión, y la segunda sí se requiere que haya movimiento. Por lo tanto, es una hiperalgesia dinámica, ¿ya? La motora, los movimientos musculares y articulares normales, por ejemplo, los que están implicados en las conductas como caminar o levantarse de un asiento, pueden provocar dolor intenso en personas con hiperalgesia. El sujeto que tiene, por ejemplo, una discopatía y se pone rápidamente de pie o se sienta, eso en esa zona va a tener una hiperalgesia que le va a generar también esta sensación tan intensa de dolor en la zona lumbar, ¿ya? Pero ante un movimiento habitual, que es levantarse o sentarse, este sujeto va a generar un dolor intenso en esa zona, ¿ya? Por lo tanto, es una hiperalgesia debido al motor, ¿ah? Debido al movimiento, ¿ya? Esta hiperalgesia que está acá es inducida por opiáceos, si se mantiene a largo plazo. Es interesante esto porque medicamentos que se utilizan para bajar el dolor, como la morfina, ya, metadona, hidrocodona, oxicodona, hay muchos, ¿ya?
se utilizan justamente para bloquear, para disminuir el dolor, ¿ya? Se utilizan de manera muy controlada, pero hay algunos casos en que incluso la toma puntual de esta sustancia tiene el potencial de producir síntomas pasajeros de hiperalgesia, ¿ya? Y alodinia. Entonces, habitualmente un sujeto que consume estos fármacos muchas veces lo consume para bajar el dolor, pero se produce un efecto paradójico en donde el sujeto siente más dolor por el hecho de haber consumido el fármaco. Y como siente más dolor, vuelve a consumirlo. Y eso muchas veces lleva a un fallo cardiorrespiratorio por el exceso de opiáceo en su sangre, ¿ya? Entonces, un medicamento que ya está destinado a bajar el dolor, en este caso está produciendo hiperalgesia, que es el efecto contrario, ¿ya? Térmica. Hablamos de hiperalgesia térmica cuando el estímulo que provoca el dolor se relaciona con la temperatura. En estos casos, la persona siente un dolor excesivo al entrar en contacto con estímulos caliente o frío, ¿ya? Eso es la hiperalgesia térmica, ¿ya? ¿Cómo funciona esto del dolor? Bien, acá nosotros encontramos diferentes receptores de presión, propiocepción, tacto fino, ¿ya? Y por esta vía, en la vía B, encontramos también lo que corresponde al tacto suave, la temperatura y dolor. Hay una diferencia, sí, ¿ya? Porque aquí encontramos tres zonas: la médula espinal, el tronco encefálico, el tálamo y la corteza somatosensorial, ¿ya? Pero acá encontramos la primera neurona que está en este ganglio raquídeo. Hay neuronas pseudo unipolares, y vamos a ver que esta primera neurona la encontramos en el ganglio. Ahí está el soma, ¿ya? Va desde una vía aferente, ¿ya? Y llega hasta este punto. Pero fíjese que acá, por ejemplo, cuando no hablamos de dolor, sino que de propiocepción, presión y otro elemento, esta primera neurona hace contacto con la segunda neurona en el tronco encefálico, no en la médula espinal, ¿ya? Solamente utiliza la médula espinal como una vía ascendente. En cambio, cuando es dolor, la primera neurona también está en el ganglio raquídeo, pero la segunda está en la zona posterior y anterolateral de la médula espinal. Nunca va a ser anterior porque es motora, pero al lado lateral, ¿cierto? Y al lado posterior vamos a encontrar una segunda neurona solo cuando hay dolor. Y esa es la gran diferencia, porque la tercera neurona siempre es talámica y la cuarta neurona siempre se va a la corteza parietal, precisamente la zona somatosensorial, ¿ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿ya? La única diferencia es la ubicación de la segunda neurona, que si es de dolor, está en la médula espinal, pero si no es de dolor, está en el tronco encefálico. La tercera y la cuarta están en esos mismos puntos, ¿ya? Y el patrón general es lo que ya le había comentado. La primera neurona la vamos a encontrar en los ganglios, la segunda neurona la encontramos en la médula espinal, si está relacionado con el dolor, o en el tronco encefálico de la columna dorsal, si se relaciona a la propiocepción o a otros estímulos sensoriales. Las neuronas de tercer orden siempre en el tálamo, independiente de la vía, pero siempre talámica. Y la cuarta neurona siempre es somatosensorial. Entonces, la única diferencia está aquí, en este punto, ¿ya? La única diferencia está ahí. Neurona de segundo orden, médula espinal, anterolateral, o tronco encefálico, sistema de columna dorsal, ¿ya? Bien. Ahí estamos viendo entonces, desde la perspectiva del cuerpo, ¿cierto? El soma, lo que se relaciona con el lado contralateral del hemisferio, el control sensorial y motor contralateral en el fondo a nivel cerebral. Y vemos esta representación que es el homúnculo, en donde el tacto, la presión, la temperatura, incluso el dolor, está representado por esta corteza somatosensorial. Aquí, en este punto, encontramos las neuronas somatosensoriales con todo lo que involucra eso, la percepción de las sensaciones, que incluyen el dolor y el tacto. Pero el tálamo, ahí vamos a encontrar la tercera neurona. ¿Ah? La primera neurona es la que vamos a encontrar en los ganglios raquídeos, y la segunda la vamos a encontrar, si hablamos de dolor, esa segunda neurona la vamos a encontrar en la misma médula espinal. Pero si no es dolor, la vamos a encontrar en el tronco encefálico, más arriba, ¿ya? Entonces,
Este homúnculo está representando que la cantidad de fibras sensoriales, que incluyen también los nociceptores, son muy abundantes en la mano y en los labios. No así en otras zonas de nuestro cuerpo, como podría ser el tórax, abdomen, la espalda, etc. ¿Ya? Un sujeto difícilmente puede discriminar dos puntos ya separados por 1 centímetro si se toca su espalda, pero lo mismo si se toca su mano con dos puntos separados 1 solo centímetro, es capaz de discriminarlo como dos puntos independientes. ¿Ya? Característica de los nociceptores. Tiene un umbral elevado, ya eso es lo normal, a no ser que tuviese una hiperalgesia. ¿Ya? Se estimula con poco estímulo. ¿Ya? Distribuido en todo el cuerpo, ya estamos hablando de entre 40 y 200 de estos nociceptores por centímetro cuadrado, ¿ya? Y profundo, somático y visceral, mientras más unido a la víscera esté, más profundo va a estar, ¿ya? No se adaptan, presentan hiperalgesia si el dolor es continuo, y tenemos las terminaciones nerviosas libres de diferentes tipos, y ahí encontramos también estas fibras tipo alfa, tipo delta, tipo C, que podemos encontrar también en diferentes zonas, incluyendo el tejido dentinario, ¿ya? Entonces, aquí encontramos terminaciones nerviosas, los nociceptores, y la primera neurona, ¿cierto?, que tiene una vía aferente, con esa pseudodendrita, que en el fondo es la que envía la señal hacia esta médula espinal, y en algunos casos cuando no es dolor, simplemente sube hasta el tronco encefálico, ¿ya? Esa fibra nerviosa, ese axón. Pero cuando es dolor, vamos a encontrar en la raíz dorsal la segunda neurona. Esa es la principal diferencia. Si es dolor, va a estar ahí, esta segunda neurona, en la zona ya de los cuernos dorsales, que es principalmente sensoriales. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, algunas moléculas que generan dolor. ¿Ya? Prostaglandina, ATP, bradicininas, 5-hidroxitriptamina, cationes, ¿ya? Hidrogeniones. ¿Bien? Entonces, aquí hay mucho estímulo doloroso que el sujeto interpreta como tal. ¿Ya? Al mismo tiempo se pueden liberar sustancia P o sustancia CGRP, que lo que va a hacer en el fondo es producir vasodilatación o que esta célula, que el mastocito, libera histamina. Y la histamina también genera dolor. ¿Ya? Ahora, muchas veces una persona siente dolor en una parte del cuerpo situada bastante alejada del tejido que lo origina. A eso lo llamamos dolor referido. ¿Ah? Su presencia en una de las vísceras a menudo queda remitida a una región de la superficie corporal. Entonces eso es interesante también porque muchas veces es un dolor referido. El hígado no siente dolor, pero sí siente dolor a no ser que la cápsula de Gleason, que es tejido conectivo, vascularizado, pero también con fibra nerviosa, se estire, se extienda la cápsula de Gleason, que es la cápsula del conectivo que envuelve al hígado. O el mismo linfonodo. Tenemos un linfonodo de 5 milímetros, pero al multiplicarse los linfocitos T expanden esa corteza, ¿ya? Y esa cápsula, generando estimulación de los nociceptores, lo que se traduce por dolor. Un linfonodo puede duplicar su tamaño en un proceso infeccioso y en algunas personas va a generar también dolor, ¿ya? Y aquí estamos viendo, por ejemplo, que un sujeto que tiene problema hepático o de vesícula, a lo mejor aquí no siente dolor o siente muy poco, pero le duele el hombro en su porción derecha. Eso llama mucho la atención porque lo mismo ocurre en un sujeto que tiene un dolor cardíaco, un dolor precordial, un infarto, que aquí está el corazón, pero fíjense, le duele la mandíbula, pero también el brazo izquierdo. ¿Ya? Interesante también, dolor referido. O lo que ocurre, por ejemplo, con los riñones. El sujeto siente un dolor muy tenue en el riñón, muy básico por la cápsula renal, pero eso pasa el tiempo y se genera también dolor a nivel de las piernas. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Ocurre porque la primera neurona se comunica con una segunda neurona a nivel de la médula espinal, que es común para esa zona de la piel. Entonces, por eso podemos ver que el sujeto tiene el problema aquí, en el riñón, pero al mismo tiempo le está doliendo la pierna. ¿Ya? Es un tema de unión con la segunda neurona. ¿Ya? Nos vamos a ver eso con detalle en un momento más.
Acá tenemos el hígado, ¿ya? Un dolor referido hacia el hombro. Corazón, hacia el brazo izquierdo. Mandíbula también, ¿ya? Estómago, colon, ¿ya? Uréter, etcétera. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Y aquí con este esquema queda mucho más claro. Quedamos acá con la piel, fíjense, fibras nerviosas, nociceptores, el riñón, ahí, y va la fibra nerviosa, pero tiene un punto común, que es la neurona que encontramos ahí como segunda neurona. Segunda neurona del dolor que la encontramos en el asta posterior, ¿ya? Entonces, como está en el asta posterior, esa segunda neurona es la misma que inerva esa zona de la piel con esta zona del riñón. Entonces, el sujeto, a lo mejor esa zona de la piel está en la parte interna o externa del muslo, pero tiene un problema renal. Pero las dos se comunican con la misma neurona. Entonces, por eso siente lo que se llama dolor referido. ¿Ah? Ahí no saca nada el sujeto con echarse analgésico o algo en la pierna. Ahí no está el dolor. ¿Ah? Sino que solamente el dolor que está acá, que viene de acá, porque aquí sí hay, pero envía una señal hasta este punto. Interesante, ¿no? Porque el sujeto tiene un problema renal y se envía la señal hasta esta segunda neurona. ¿Dónde está la primera neurona? Aquí no aparece marcada, pero la primera neurona está en un ganglio raquídeo, pero está estimulando acá a la médula espinal en el asta posterior, que es la misma que es inervada por esta zona de la piel. Pero esta zona no está mandando señales, ¿captan? La señal viene solamente al riñón. Esta sí está lesionada. De la cápsula que está edematizada, inflamada, la cápsula tiene nociceptores y está enviando señales. Entonces el sujeto ahora le duele la pierna, claro, le duele la pierna, pero no le va a servir nada un ketoprofeno en crema para la pierna. ¿Mm? Interesante esto. Entonces ahí estamos viendo, por ejemplo, cómo las vísceras también tienen esa relación también con la piel, ¿ya? Y nos vamos al dolor visceral, en consecuencia, el dolor procedente de las diferentes vísceras del abdomen y del tórax. Es uno de los casos criterios que pueden utilizarse para diagnosticar una inflamación visceral, infección o otro padecimiento de este nivel. ¿Ya? Muchas veces difiere a un dolor superficial. Por lo tanto, el dolor visceral muy localizado no provocará dolor significativo, no así el difuso. Fíjense que este sujeto aquí tiene un dolor visceral muy localizado, pero no provocará dolor significativo. Y eso lo hace que el sujeto consulte tardíamente muchas veces, ¿ya? Porque, como les dije, las vísceras, el hígado, el cerebro, un cirujano puede estar haciendo una cirugía de cerebro y solamente está anestesiado la calota, el cráneo, la piel, pero el cerebro no está anestesiado. ¿Ya? Lo mismo que el hígado no siente dolor, pero la cápsula de Gleason sí tiene nociceptores, por lo tanto, aquí podríamos encontrar que el sujeto va a generar dolor más bien referido, ¿ya? No es el hígado el que está con gran dolor o un dolor significativo, ¿ya? Hasta que ya eso ha avanzado mucho y se genera en el tejido propiamente tal una isquemia. Ahí sí, mucho más dolor. Ya se siente dolor, ¿ya? ¿Mm? Claro, de distinto tipo, pues. Y esa inervación con este dolor diferido también viene de diferentes fuentes. Si lo que al final tiene en común es una neurona en la médula espinal. ¿Ya? Isquemia, estímulos químicos, espasmos de las vísceras huecas, dilatación de víscera hueca, víscera insensible. Bueno, tenemos acá algunas consideraciones que realizar. Para yo entender un poquito esto, tenemos que ver lo que es la diferencia entre el dolor agudo y el dolor crónico. Dolor agudo y crónico. Dolor agudo, corta duración. Repite cuando el proceso patológico se ha resuelto. ¿Ya? Aquí estamos viendo una herida, eso se va a resolver prontamente, ya un parche y el sujeto ya comienza rápidamente a bajar su proceso inflamatorio, dejó de doler. Alerta sobre la existencia de una lesión tisular inminente, importante en algunos casos. Su ubicación, irradiación, intensidad y duración, como los factores que lo agravan o alivian
proporcionan clave en el diagnóstico. ¿Ya? Cuando es una víscera es mucho más complicado, pero ahí estamos viendo que el dolor no tiene otro origen más que el que estamos viendo. Pero si me duele, como les decía adelante, la mandíbula, a lo mejor ese dolor de mandíbula me está dando información de que algo está pasando en el corazón. Si a mi familiar le duele la mandíbula, brazo izquierdo, ya estoy casi seguro que el corazón. Si le duele mandíbula, brazo izquierdo y corazón, ya no hay nada más que decir, pues es el corazón, no hay otra opción. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, el dolor agudo es autolimitado, se resuelve a medida que los tejidos sanan, por lo que un tratamiento a largo plazo casi nunca es necesario, ¿ya? En un dolor agudo. Y dolor crónico persiste más tiempo que lo que razonablemente se esperaría, después del suceso que lo ocasiona y que perdura, por factores que son patológica y físicamente alejados respecto a la causa que lo origina, dolor crónico. ¿Dónde encontramos dolor crónico? Por ejemplo, en la metástasis de los cánceres, en algunos cánceres como el de próstata. El cáncer de próstata no duele, pero si la próstata envía células tumorales hacia los huesos cercanos, como los lumbares, esa incrustación de estas células tumorales en el periósteo termina generando finalmente dolor. Y el sujeto ya consultó muy tardíamente, ¿no? Factores biológicos que contribuyen al dolor crónico. Tenemos factores periféricos, estimulación persistente de nociceptores denominada sensibilización periférica. Ya, aquí están los nociceptores muy estimulados. Y periféricos centrales, pérdida de vías inhibitorias o activación espontánea de fibra nerviosa. Obviamente hay vías inhibitorias que regulan esto del dolor, pero el dolor, como ya saben, es una cuestión subjetiva. ¿Ah? Si nosotros le preguntamos a un niño que describa su dolor de 1 a 10, siendo 10 el máximo dolor que ha experimentado, claro, una torcedura para ese niño ya es nivel 10 o sobrepasó su escala. En cambio, para ustedes que han sufrido, han pasado un dolor de una fractura, una extracción de muela, el juicio o cualquier cosa más intensa, ya el 10 está en otro grado. ¿Ya? Centrales, se relaciona con lesión del sistema nervioso central, talámico medular. ¿Ya? En el tálamo nosotros encontramos la tercera neurona y la zona medular encontramos la segunda si se relaciona con el dolor. ¿Ya? Si es propiocepción, ahí lo vamos a encontrar también en el tálamo. ¿Ya? Entonces, la única vez en que encontramos neuronas de segundo orden en la médula, cuando hay algo sensorial y cuando hay dolor. ¿Ya? La segunda neurona que lleva mensaje doloroso está en la médula espinal. Pero si no hay un mensaje doloroso, si es una sensación, una propiocepción, ahí está en el tronco encefálico. Ahí va a estar la segunda neurona. Pero la tercera neurona siempre está en el mismo lugar, que es el tálamo. Siempre. Siempre talámica. Tercera neurona talámica. Y cuarta neurona siempre a nivel somato sensorial, o sea, corteza parietal. Siempre. Cuarta neurona, corteza somato sensorial. Por lo tanto, el dolor crónico no tiene un fin práctico, genera estrés fisiológico, psicológico, interpersonal, ¿ya? Se puede asociar a pérdida de apetito, problemas para dormir y depresión. Pero no solamente eso, sino que un sujeto que padece de dolor también aumenta la presión arterial por el solo hecho de tener este estrés. Entonces, un sujeto que tiene dolor por algo y tiene hipertensión, se puede tratar la hipertensión si está muy alta, pero lo que hay que tratar es el origen del dolor para que la presión baje en consecuencia. El solo hecho de tener, claro, claro, bueno, el solo hecho de tener dolor genera ya hipertensión. ¿Ya? Claro, hay muchas causas de eso, pero lo que estamos viendo nosotros es que en este caso, si hay dolor, hay inflamación muchas veces, liberación de varios factores, como el que vimos delante, bradykinin, histamina, vasodilatación, interleuquina 1, 6, TNF-alfa, ¿ya? Que va a generar también en algunos, cuando esto está exacerbado, también puede generar también pérdida de, de la presión oncótica, fuga de agua,
puede generar también alteraciones hidrosalinas, ¿ya? Que van a generar en algunos casos una respuesta. Fíjense en lo siguiente, paciente que tiene dolor y hay inflamación, y más todavía en una inflamación crónica como en una artritis. Entonces este sujeto está con una inflamación crónica. Si hay una inflamación crónica, aumentan algunas proteínas del hígado, como la proteína C reactiva, pero disminuye otra proteína, que es la albúmina. Entonces, al disminuir la albúmina, la presión oncótica se pierde. ¿Y qué ocurre acá en este caso? Al perderse la presión oncótica porque no hay albúmina, se lleva parte del agua a los tejidos y cae un poquito la presión. Pero ¿cómo responde el riñón? Porque ahora la arteria renal tiene poquita agua bajo la presión. ¿Cómo responde el riñón? En el riñón está el aparato yuxtaglomerular, donde se produce renina y todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, al caer la presión arterial en el riñón, va a liberar renina. Solamente el riñón lo produce, la arteria aferente. Y se produce un mecanismo de alza de presión. ¿Por qué? Porque la renina renal, por eso se llama así, actúa sobre una proteína hepática que es la angiotensinógena y la transforma en angiotensina. La angiotensina, ¿qué hace? Tensa los vasos sanguíneos. Por eso se llama así, la angiotensina 1. Pero va al pulmón y ahí está la enzima convertidora de angiotensina, que la transforma en algo más potente, que la angiotensina 2, que tiene mucho poder sobre la presión. Tensa el vaso, angiotensina 2. ¿Ya? Y luego va a la suprarrenal, a la zona glomerular, y produce la liberación de aldosterona. ¿Y qué ocurre con la liberación de aldosterona? Estimula la reabsorción en el túbulo contorneado proximal, porque ahí está la microvellosidad y no están en otro lado, de sodio. Principalmente, también actúa el colector, con lo mismo, absorbiendo sodio, y en menor medida el distal. ¿Ya? Por lo tanto, se reabsorbe sodio de esa orina que está a punto de perderse en los túbulos del nefrón y en el colector. Pasa el sodio hacia la sangre. ¿Pero qué arrastra? Cloro y agua hacia la sangre. Y ahora tengo más sodio, cloro, agua en un vaso sanguíneo. Y eso aumenta la presión. Y tengo a un sujeto con dolor y la presión elevada. Cuando hay una enfermedad que se conoce como misma causa, con la misma presión, Sí. se podría ver que hay enfermedad. Claro, aquí, por ejemplo, si el sujeto tiene un estrés donde se aumenta la adrenalina o un estrés más crónico como el cortisol, tenemos el mismo efecto. Va a generar, todos estos elementos van a producir también vasoconstricción y el alza de la presión es inmediata. ¿Ya? Entonces, el tema del dolor es importante, porque si el sujeto tiene dolor va a tener una presión elevada. ¿Ya? Entonces, ahí el médico no es tan importante atender a la presión, a no ser que esté muy elevada, pero si no, es más importante detener el dolor. Y con eso, como consecuencia, ya la presión se regula sola. ¿Ya? Hay articulares como psicológicos dentro del trastorno de abajo. Eso es lo que le llaman como somatización. Claro, claro. La somatización en el fondo es que usted está sobreestimulando la neurona secundaria y terciaria y la cuarta neurona que es somatosensorial. Claro, porque el dolor también tiene un componente muy subjetivo. Claro. No sé si será real o no, pero según había escuchado, la depresión es una inflamación. No, no hay. La depresión es una disminución de las redes neuronales a nivel de la corteza del lóbulo prefrontal, ¿ya? Sin inflamación. Lo que ocurre ahí es una eliminación de las conexiones dendríticas axonales, la espina dendrítica, y el cerebro le ocurre todo lo contrario a una inflamación. Pierde entre un 15 y un 30% de sus conexiones, y en vez de aumentar el volumen, como las pierde, baja el volumen en esa área del cerebro, la corteza prefrontal, sin matar a la neurona. Solamente pierde su dendrita y conexiones con otras neuronas.
pero no las pierde hasta cero, sino que solamente hay una pérdida disminutiva, o sea, disminuye las conexiones neuronales, neurona a neurona, pero ese proceso es reversible. ¿Por qué pasa? Mira, en la depresión, a ver, un sujeto para que se mantenga estable psicológicamente, requiere la formación de algunos neurotransmisores como la serotonina. La serotonina mantiene todo lo que son las redes neuronales, ¿ya? Todas las redes dependen de un adecuado nivel de serotonina. Si la serotonina cae por efecto ambiental o hay sujetos que por efecto endógeno producen menos serotonina, el trofismo dendrítico disminuye. Y viene otra cosa. Eso es la primera causa. Pero un sujeto que está depresivo aumenta la liberación de cortisol, el estrés. Y el cortisol es catabólico. Transforma proteína en glucosa para que el sujeto tenga algo de energía, porque se siente muy débil. Entonces ahora tiene algo de energía y se mezcla muchas veces el estrés con la ansiedad. Y como es catabólico, eso quiere decir que el cortisol, como es glucocorticoide, aumenta la producción también de glucosa en el hígado. ¿Pero a costa de qué? De las proteínas. Esa azúcar de... ¿Qué son las sangre de... De las proteínas. Esto va mucho más allá. Por ejemplo, un sujeto que está con depresión, disminuye su red neuronal y sus conexiones dendríticas, va a entrar en un estado depresivo y algo de ansiedad que va a generar cortisol, ¿cierto? Ese cortisol va a actuar a nivel de mis brazos, mis piernas y mis proteínas en general. Médula ósea, por lo tanto, me inmunodeprime, porque está actuando sobre las proteínas de la médula ósea. Está actuando sobre la proteína de mis músculos, por lo tanto, mis brazos se adelgazan y mis piernas también. Pero donde hay proteína también es a nivel del tejido cerebral, por lo tanto, el cerebro pierde las conexiones, principalmente las más afectadas son en la corteza prefrontal. Se pierden esas conexiones. ¿Para qué? Para que esos aminoácidos, principalmente derivados de esas proteínas en catabolismo, pero un aminoácido que el triptófano, ese se va al hígado. La alanina también va hacia el hígado y de ahí se produce glucosa a partir de estos aminoácidos, principalmente. Y ahora el sujeto tiene glucosa elevada para tener algo de energía, porque la glucosa dentro de la célula se rompe en moléculas de piruvato y ahí ya entra el ciclo de Krebs para generar ATP. ¿Qué genera esta energía cuando está en depresión? Algo de energía va a producir porque muchas veces el sujeto sufre inapetencia, no se alimenta, ni se baña, no, muchas veces lo que le causaba antes placer ya no le da placer comer, lavarse los dientes, lavarse la cara, no tiene placer por nada, entonces deja de comer. Entonces, de alguna manera, su cuerpo lo protege porque el corazón no puede botarse a huelga, no puede entrar en depresión su corazón. Por lo tanto, el cortisol sí o sí tiene que suministrarle glucosa a ese corazón. Las mayores reservas de glucosa están en el corazón también y en el hígado, pero el corazón no puede descansar, entonces la mayor cantidad de glucógeno están aquí. Pero si ese sujeto lleva un año en depresión, las reservas de glucógeno son muy bajitas porque está comiendo poco. ¿De dónde va a sacar un SOS de emergencia? De sus proteínas. Son músculos, primero son músculos, ¿ya? Después su mismo corazón y después su cerebro Empieza a hacer catabolismo, claro. Por ejemplo, un paciente lo mismo pasa con un paciente, una mujer con anorexia nerviosa. Se consume toda su reserva de glucosa, de glucógeno hepático, después toda su reserva de grasa y ya no le queda más que sus proteínas. la mujer como que necesita ser muy flaco. Claro, esa es la anorexia nerviosa. Anorexia significa falta de apetito, pero si es nerviosa es una patología psiquiátrica. ¿Ya? Todos tenemos alguna vez en algún momento de nuestra vida anorexia. Si tenemos náuseas, tenemos fiebre, como que no queremos comer, eso es anorexia. La falta, la inapetencia en el fondo. Pero si es nerviosa es porque este sujeto no quiere comer para adelgazar. ¿Ya? Algo psiquiátrico. ¿Ya? Entonces, estas mujeres empiezan a consumir, claro, su reserva de glucosa, de glucógeno hepático, después de grasa, ya no le queda grasa,
¿cierto? Y después ya le queda, ¿qué le queda? Su músculo, de la pierna, los brazos y se adelgaza. Pierde masa muscular. Pero le queda todavía una fuente de proteína, el corazón. El corazón. Se daña el corazón de manera irreversible. La paciente puede morir por falla cardíaca. Te puede infartar. ¿Qué enfermedades pueden ocurrir en el corazón? No, pues ahí un daño masivo cardíaco por necrosis, por apoptosis, isquemia, en el fondo también autólisis, citólisis celular, porque el exceso de cortisol ya daña al miocardiocito, a los sarcómeros del miocardiocito, para retirar, desensamblar y enviar aminoácidos hacia el hígado para que obtenga glucosa, para tener energía, ¿cierto?, en el cerebro. ¿Se fija? Se relaciona todo. Se relaciona todo. Pero fíjense que, bueno, así somos nosotros. ¿Ah? Son nuestro sistema nervioso central, periférico, ¿ya? Y comanda todo. Pero aquí lo que es importante tener claro que el dolor está muy relacionado también con la inflamación, como vimos delante. Radiquinina, histamina, 5-hidroxitriptamina. ¿Ah? La serotonina también puede generar dolor. ¿Ah? Pacientes con migraña, elevados niveles de serotonina genera dolor. A los pacientes que son como terminales, le da esos medicamentos con serotonina para que se dirijan para las... Sí, se utiliza poco, sí, la serotonina. Hay mucho medicamento que se le da a los pacientes terminales del orden de los opiáceos, por ejemplo. Claro, Morfina, y eso como para disminuir el dolor. el dolor, claro. Y ya en un paciente terminal da igual si va a tener adicción a eso porque ya le quedan cuánto, unos días, 3 días, 4 días, entonces se utiliza morfina o derivados de alguna morfina. O tramadol también. ¿Ya? El tramadol es un analgésico potente, pero tiene mucho efecto secundario, no se utiliza mucho. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí tenemos una membrana celular cualquiera, con sus fosfolípidos, recuerdan ustedes esto por biología, bicapa lipídica, el fosfolípido. Esta es una membrana celular como en cualquier otro lado, cualquier otra célula, pero tenemos una enzima que es la fosfolipasada que transforma estos fosfolípidos en ácido araquidónico. ¿Qué ocurre si se bloquea la formación o la activación de la fosfolipasada? No pasa el fosfolípido a ácido araquidónico. Y si no hay ácido araquidónico, no hay elemento proinflamatorio. Entonces, ¿cómo se puede bloquear esa fosfolipasada? Por corticoides. ¿Ya? El cortisol, la dexametasona, bloquea esa fosfolipasada. Por lo tanto, no hay ácido araquidónico y se detuvo la inflamación de manera rápida. ¿Ya? Pero yo hace un momento atrás le dije que el cortisol tenía mucho efecto negativo, porque hace catabolismo proteico. Y si eso lo hace la médula ósea, el sistema inmune no se multiplica, por lo tanto, el sujeto baja su inflamación, pero se muere de una neumonía o de cualquier otra enfermedad infecciosa. ¿Ya? Entonces, los corticoides se utilizan por un periodo muy acotado de tiempo, bajo prescripción médica únicamente. ¿Ya? Pero dentro del ácido araquidónico tenemos las vías de las prostaglandinas, pero algunas son beneficiosas, constitutivas, nos generan el moco del estómago, el moco de las células caliciformes en el sistema respiratorio. Todo eso es beneficioso. ¿Ya? Tenemos que tener algo de mucosidad. Nuestras mismas glándulas salivales, hay algunas que son exclusivamente mucosas. ¿Ya? La mucosa gástrica nos protege del ácido clorhídrico. Entonces tiene que estar presente. ¿Ya? Pero si se bloquea esta COX-1, la enzima constitutiva, si se bloquea por algún remedio, un ibuprofeno, una aspirina, ¿qué pasa? No hay moco en el estómago y como naturalmente nosotros pensamos en un limón y ya en nuestro estómago empieza a funcionar, nuestra saliva se empieza a producir, ¿ya? Pero tomamos ibuprofeno, aspirina, pero no tenemos mucosa en el estómago, porque bloqueamos a la enzima que produce mucus, no mucosa, mucus en el estómago. Hay medicamentos entonces que...
los mismos daños a la célula, Claro. producen las displasias. Pero aquí podríamos ir para allá, ¿eh? Pero esa displasia es por el jugo gástrico en el fondo, no tanto por el medicamento. Claro, es una consecuencia, como dice usted. Pero acá, por ejemplo, la COX-1 usted la bloqueó con los remedios más baratos, antiinflamatorios de negocio, de tienda. También. El tema es que si usted bloquea la inflamación por un antihistamínico o por una inhibición de COX-1 por ibuprofeno, aspirina, está eliminando su mucosa, por lo tanto va a tener efecto adverso. La otra es la COX-2. Esta enzima es inducible, ¿ya? Es inducible y se va a generar solamente cuando hay estado patológico. Por lo tanto, si la bloqueamos, son efectos solamente terapéuticos, beneficiosos. Baja el dolor, la fiebre y la inflamación, ¿ya? Si utilizamos aquí cortisol o dexametasona, estamos bloqueando lo beneficioso, el moco, ¿ya? Y también estamos eliminando la inflamación per se de tipo patológico. Por eso se han desarrollado un montón de fármacos, ¿ya? Del estilo Celecoxib, por ejemplo, que solamente bloquea esta. Si se bloquea COX-2, se bloquea esta vía, por lo tanto, el único efecto que hay es terapéutico, beneficioso, porque baja el dolor, la fiebre y la inflamación. ¿Captaron? Pero por el otro lado, sigue funcionando la mucosa gástrica, digestiva, la mucosa respiratoria y no se ve alterada. Por lo tanto, no siente sequedad de la garganta, la laringe, la tráquea, y tampoco va a tener los efectos adversos de la gastritis. Aquí vamos a tener el estómago en un paciente que toma ibuprofeno o aspirina. Entonces, ¿es realmente el ácido acetil salicílico el que produce la alteración de la gastritis? Sí y no. El ácido acetil salicílico es un ácido muy débil, está acetilado, no es como el ácido salicílico, es ácido acetil salicílico. ¿Pero qué está produciendo? La inhibición de COX-1. Y ahora COX-1, al estar inhibida, la célula mucosa no produce moco. ¿Y qué es lo que está produciendo su gastritis? La célula parietal productora de ácido clorhídrico, que es el ácido fuerte, no la aspirina. Pero ahora está desnudo su estómago, está sin moco. Y el ácido clorhídrico de esta célula parietal está destruyendo la mucosa gástrica y no fue la aspirina propiamente tal, pero fue el origen de la eliminación y del bloqueo de esta enzima COX-1. ¿Captaron? Estamos listos, chiquillos. Estamos listos con esta clase. Quedó grabada. La vamos a subir para los primeros minutos que se perdió. Ahí está.